Amigos, muy buenos días. Como cada semana, su servidor Eduardo Casillas Ávila les saluda en otra edición más de La Sabatina. En esta ocasión, pues cuento con la presencia precisamente de un experto en un tema que me parece muy interesante y creo que también va a ser interesante para ustedes. Es el aspecto económico, el aspecto financiero, de las bolsas, de la apreciación, de la depreciación, de la inflación. Vemos todos los días y en todos los medios comentarios de expertos. Y yo me dije, cuando te dicen una cosa y los hechos parecen otra, pues la verdad es que está uno confundido. Y como yo la verdad que no le entiendo muy bien a ese asunto, como muchísimos más mexicanos no le debemos de entender, me dije, ¿por qué si tengo un amigo que es experto en estos temas, por qué no le hacemos una entrevista para que nos explique cómo están las cosas en materia económica en nuestro México en estos momentos? Y bueno, pues quiero presentarles a mi amigo César Morones, quien es licenciado en Economía, egresado de nuestra queridísima alma mater, la Universidad de Guadalajara, y quien él es el propietario de una empresa muy interesante que se llama el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, IMO, que es un organismo, que es una institución en donde estudian cómo va la situación en la bolsa, cómo va la situación económica en el país y opinan al respecto. Y pues para no entrar más en detalles, pues yo quisiera ya una vez que presenté aquí a mi amigo César, el preguntarle pues cómo están las cosas, César. A ver, platícanos cómo ves la situación de lo que está pasando en nuestro país. Primero, ¿cómo está esto de que las bolsas, que vamos acá, que vamos allá y que el peso se está apreciando y que, en fin, que nos platiques tú que sabes de esto a nuestros amigos que nos ven todos los sábados? ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Te quisiera hacer una contrapropuesta, que es empezar de lo más macro e irnos ya más a lo particular. Me parece bien. Como método. Me parece bien. Bueno, la economía mexicana en 2018 se encontraba en el lugar 16 mundial. Era la 16ª economía más grande del mundo. Y el 2022, que acaba de cerrar, hemos cerrado siendo la economía número 15 del mundo. Y en el 2018 el tamaño de la economía era de 1.2 billones de dólares, siendo que cada billón es 1 millón de millones de dólares. Entonces teníamos 1.2 en el 2018, 1.3 en el 2021 y hemos cerrado el 2024 con 1.4 billones de dólares. Y hemos rebasado a la economía, acabamos de rebasar a la economía de España. España se desplaza a la número 16 y nosotros ascendemos a la número 15 del mundo con ese tamaño de economía. El Banco de México, el Banco Mundial acaba de dar sus proyecciones hasta el 2037 y salvo el 2027 que dice que España nos va a volver a ganar, todos los demás años, desde este 2023 hasta el 2037, vamos a estar por encima de la economía de España. Es decir, no perderemos el sitio número 15 y habría posibilidad de ascender a nuevos puestos. Eso es para enmarcar el tamaño de la economía y si ha habido crecimiento o decrecimiento. Ha habido crecimiento de 2018 a la fecha, de 1.2 a 1.4 billones de dólares. ¿Cómo estamos en economía per cápita? Es decir, si se divide ese 1.4 billones de dólares entre el número de mexicanos. También estábamos en el lugar 16 y hoy estamos en el lugar 15. Hasta ahí todo luce bien. El problema en México, que dio lugar a esa votación del 2018 a favor de la izquierda por primera vez en nuestra historia contemporánea, dio lugar porque de esas buenas noticias macroeconómicas estábamos muy mal en materia de igualdad social. En materia de igualdad social, México ocupaba el lugar 135 entre 170 naciones de la ONU.
eso era lo francamente aberrante para nuestro país. No podía seguir México de esa manera, teniendo buenos datos macroeconómicos, pero muy malos datos de aterrizar, ¿verdad? Curiosamente, disculpa que te interrumpa, curiosamente el discurso que se dio post-salinista era siempre el de la macroeconomía, y nosotros en la macroeconomía, pero en la microeconomía, que era la que aterrizaba con el pueblo, la que aterrizaba con la gente, pues estábamos creciendo tremendamente los márgenes de ser tres clases sociales, los ricos, los de la clase media, de los pobres. Bueno, pues surgió una más, que era los de la extrema pobreza, ¿verdad? Una nueva. Sí, y entonces fue en donde ya el pueblo que cayó en la miseria en este sistema, pero macroeconómicamente andábamos bien, y creo que ahora está aterrizando de alguna manera esos 2 billones que subieron. Pues lo estamos viendo en los 200,000, lo estamos viendo en los programas sociales, que finalmente llega al bolsillo de muchísimos de los mexicanos. Y yo pienso, bueno, pues que de alguna manera eso es bueno, ¿verdad? Aunque parece ser que para muchos no lo es. Sí, es algo cuestionado, que si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Tenemos que esperar un rato más, un buen número de años más, para ver resultados muy tangibles. Pero lo cierto es que México sí tomó el camino adecuado y requerido, no solamente en México, sino en el mundo, de atender esa gran injusticia social. Sobre todo estábamos siendo muy criticados por los sindicatos de los Estados Unidos, pero mucho más de los sindicatos de Canadá. Decían que cómo era posible que, siendo socios comerciales, el salario mínimo de México fuera 1/10 parte del de Estados Unidos y 1 entre 11 del de Canadá. Entonces nos acusaban en los foros internacionales de dumping. Increíble, o sea, pero ¿quiénes incurrían en el dumping? Pues el salario mínimo. Y ese salario mínimo va crecido a ser ahora de 207 pesos diarios, de un piso que comenzó en el 2018 de 100 pesos el día. Ahora estamos en 207 pesos el día. Esto que acabas de mencionar, Eduardo, es muy interesante, porque hablas de Salinas. En realidad todo comienza con De la Madrid, porque fue un presidente muy discreto. Pero vayamos rapidísimo en la historia. En 1970, que arriba Luis Echeverría, México tenía una deuda pública externa de 4,000 millones de dólares, y lo deja en 20,000 millones de dólares. López Portillo lo toma en 20,000 millones de dólares y lo deja en 80,000 millones de dólares. Entonces ahí hubo un cambio en la forma de hacer la política económica, porque no nos quedaba de otra, no teníamos país. Esa es la realidad. Y de ahí vamos brincando, porque sé que los minutos son escasos. Vamos brincando, ¿qué pasó desde 1982 con esos 80,000 millones de dólares de deuda a hoy en día? Hoy en día la deuda pública de México es superior a los 600,000 millones de dólares, que equivale más o menos al 50% de nuestro Producto Interno Bruto. No ha habido una subida en la deuda desde 2018. Este dato que estoy dando pertenece a 2018, así se entregó el país en el 2018, con más de 600,000 millones de deuda, y actualmente tenemos el mismo nivel. O sea, no ha habido un aumento de deuda, ni siquiera se han solicitado aumentos de deuda. Tenemos ya con esto entro en materia de lo que preguntaste al principio, tenemos una reserva internacional estratégica de divisas del orden de los 200,000 millones de dólares. En el 2018 era de 175,000 millones de dólares. Hemos subido hasta los 200,000, es decir, ha habido un ahorro de 25,000 millones de dólares en la reserva.
Y esto soporta de manera natural, porque no es artificial, al peso mexicano. El no endeudarnos y el conservar ese valor de la reserva produce que el peso esté simple y sencillamente sujeto a las leyes del mercado, oferta y demanda. En estos tiempos ha habido más oferta que demanda de dólares en México, y eso ha hecho apreciarse al peso. O sea, no solamente mantenemos los niveles de 2018, sino que lo hemos apreciado. Se recibió el peso en el 2018 en 22 pesos por dólar y actualmente está, lo acabo de checar, hoy martes 10 de diciembre, en este magnífico lugar del Teatro Degollado y detrás de nosotros Catedral de Guadalajara. Está hoy ha cerrado en 19 pesos con 11 centavos. El euro también se acaba de depreciar, ya está en el orden de los 20 pesos, 20.50. Ayer cerramos en los 21.12, hoy tuvimos una nueva apreciación. Y con respecto a la libra esterlina, la moneda una de las más caras del mundo, también hubo una apreciación. Está en los Qué bueno, ya van a 23.17. salirnos más baratos los aperoles, ¿verdad? Cuando andemos por allá de paseo. Qué bien. Entonces, pero para concluir, César, Las bolsas. porque luego resulta que muchos expertos y opinadores editorialistas en los diferentes medios, que ya sabemos cuál es la tendencia, nos dicen que estamos mal. Cuando en los hechos, tú con números y con argumentos, pues todo parece indicar que no estamos mal, que estamos bien o que vamos por el buen camino. Pero para concluir, tú, en lo personal, ¿qué piensas? ¿Vamos bien o vamos mal? No, definitivamente estamos en el camino correcto. Perfecto. Y los resultados macroeconómicos pues son indiscutibles, es decir, no es lo mismo 1.2 billones que ahora 1.4 billones el tamaño de la Y economía. no solamente la macro, sino la micro, ¿verdad? Porque Sí. lo que fue para arriba, pero también se está viendo de alguna manera que se está repartiendo. Pues qué interesante que tengamos haber tenido la opinión de alguien que conoce, y alguien que sabe, y alguien que está todos los días al pendiente de cómo se dan las cosas. Te agradezco mucho, César, que hayas aceptado la invitación, porque nos has dado luz y sobre todo la opinión de alguien que conoce en forma objetiva e imparcial de este asunto, ¿verdad? Muchas gracias. Amigos, pues esta fue la plática de esta semana. Espero que haya sido de su interés. La invitación para que la próxima semana me acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito y muchas gracias. Gracias.